Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Debates Caixa Research que organiza la Fundación La Caixa para dar a conocer el trabajo de algunos de los investigadores e investigadoras que reciben apoyo a través de sus convocatorias competitivas de investigación e innovación en salud. Gracias por seguirnos a todos y a todas en directo en esta sesión que, por cierto, en 24 horas estará disponible y colgada en YouTube para que pueda ser consultada con posterioridad. Hoy queremos hablar sobre uno de los mayores logros de la medicina moderna. Queremos hablar sobre el trasplante de órganos y tejidos, un tema que, por cierto, ha generado muchísimo interés entre la audiencia porque sois muchos el número de inscritos que esta tarde nos acompañáis en directo en este debate y estamos muy contentos que así sea. Como sabéis, España es un referente internacional en trasplantes. Desde hace más de 30 años consecutivos, España lidera la donación de órganos a nivel mundial, a nivel internacional. Pero no solo a nivel de donación. España también es pionera en trasplantes. Por ejemplo, el año pasado España superó récords con cerca de 6.500 trasplantes, gracias sobre todo a donaciones de personas que habían fallecido, pero también de donaciones de personas. Ahora creo que me escucháis. Se me había silenciado el micrófono. Decía que el año pasado España superó récords con cerca de 6.500 trasplantes, gracias sobre todo a donaciones de personas que habían fallecido, pero también de personas que hacen una donación en vida de un riñón o de parte del hígado, por ejemplo. A pesar de estas buenas cifras que ahora comentábamos, de estas cifras españolas que está claro que son de éxito, el mundo está lejos de conseguir los estándares marcados por la Organización Mundial de la Salud. Según la OMS, hacen falta más de 2 millones de trasplantes para cubrir la demanda global de órganos. Esta tarde queremos debatir sobre este tema y muchos retos más asociados a los trasplantes, como por ejemplo los desafíos asociados a la escasez de órganos. Y aquí nos preguntaremos si podemos crear órganos en el laboratorio, qué papel tienen los xenotrasplantes, que aparecen en muchas ocasiones en las noticias, aún con terapias experimentales en las que una persona recibe la donación, por ejemplo, de un órgano de un animal, de un cerdo, y también cuáles son los desafíos que encaramos en relación al rechazo del órgano trasplantado. Y ahí ahondaremos en la nueva generación de trasplantes, en la nueva generación, disculparme, de tratamientos para prevenir el rechazo y efectos secundarios de la medicación. Sobre todo ello, queremos hablar esta tarde con 4 personas que nos acompañan en línea también y a quien me gustaría saludar y presentaros a continuación. En primer lugar, nos acompaña Beatriz Domínguez Gil González, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Doctora Domínguez Gil, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, Oriol Bestar Matamoros. Doctor Bestar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Además, el doctor Bestar lidera el Grupo de Investigación en Nefrología y Trasplante Renal del Vall d'Hebron Instituto de Investigación, el VIR, y es profesor asociado de Medicina a la Universidad Autónoma de Barcelona. En tercer lugar, también nos acompaña Xavier Aranguren López, investigador principal del Grupo de Generación de Órganos in vivo mediante células madre del CIMA de la Universidad de Navarra. Doctor Aranguren, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Encantado de estar hoy aquí con Y vosotros. en último lugar tenemos a Concepción Gómez Gavara, que es cirujana del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora también del VIR. Doctora Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, encantada también de estar aquí con todos vosotros y vosotras.
Pues como veis, 4 ponentes de lujo con los que vamos a hablar en la próxima hora sobre trasplantes de órganos, tejidos, y vamos a intentar responder algunas de las cuestiones más relevantes sobre este tema, algunas de las cuales las habéis planteado vosotros mismos a través de la inscripción a esta sesión y que en la medida de lo posible intentaremos recoger a lo largo de todo el debate. Para empezar, me gustaría preguntarle a la doctora Domínguez Gil por qué España es un modelo de éxito líder en donación de órganos. Bueno, esto es una pregunta que es muy habitual que se nos plantee en muchos lugares del mundo y hay muchas teorías. Está la teoría de que somos un país muy solidario y efectivamente somos un país muy solidario, pero no mucho más que nuestros vecinos franceses o portugueses, es decir, somos una sociedad dispuesta a ayudar, eso está claro, pero esto no es suficiente para ese liderazgo en cuanto a la disponibilidad de órganos, particularmente aquí hablo de personas fallecidas. Una condición sine qua non del éxito también es el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un sistema público y de carácter universal que, insisto, es una condición sine qua non de nuestro éxito. Y en tercer lugar, el factor fundamental ha sido el factor organizativo, lo que se conoce como modelo español de donación y trasplantes. No basta con tener una sociedad solidaria, sino que hay que hacer muchas cosas para que una persona que esté dispuesta a donar después de su fallecimiento se transforme en un donante real. La organización de este proceso de altísima complejidad, que es el proceso de donación a partir del fallecimiento, es lo que caracteriza al modelo español de trasplantes y esa elevada tasa de donación que a su vez permite, con grandes equipos técnicos, realizar muchos trasplantes. Hemos de tener en cuenta que hay pocas personas que fallezcan pudiendo ser donantes. Para poder ser donante después de fallecer hay que fallecer en unas condiciones muy concretas, en la unidad de cuidados intensivos habitualmente, conectado a ventilación mecánica, y en principio sin contraindicaciones médicas para la donación, aunque ahora hay muy poquitas contraindicaciones absolutas, pero solamente entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en tales circunstancias. Nuestro sistema está diseñado para identificar sistemáticamente, valga la redundancia, esas personas que fallecen en estas circunstancias, hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo, una familia rota, y conseguir que las diferentes fases de ese proceso se lleven a cabo de una manera lo más impecable posible, sin dejar libre a la improvisación ninguna de esas fases. El modelo pivota sobre la figura del coordinador de trasplante dentro de los hospitales, que normalmente es un intensivista, es decir, un profesional que realiza su actividad precisamente en esas unidades donde van a surgir esas oportunidades de donación, y todo orquestado y todo coordinado a nivel suprahospitalario por la Organización Nacional de Trasplantes y las coordinaciones autonómicas. Por lo tanto, es un modelo organizativo lo que nos permite que la solidaridad de la ciudadanía se transforme en la realidad de la donación y posteriormente en la opción del trasplante. Ahora nos comentaba muchos más factores más allá de lo que generaba interés, porque la gente nos preguntaba a partir de qué edad y hasta qué edad se pueden donar órganos, que no sé si ahí hay una respuesta concreta, pero como estaba comentando ahora, hay muchos más elementos que confluyen a la hora de decidir si una persona puede donar sus órganos o no. A priori no hay una edad límite para donar. Realmente se tiene en cuenta mucho más la edad biológica que la edad cronológica, es decir, se hace una evaluación muy individualizada de cada donante, de sus características, y no se tiene tanto en cuenta la edad, aunque es cierto que con la edad se producen cambios inherentes al envejecimiento en los órganos y por lo tanto a una edad más avanzada pues es cada vez más difícil, por ejemplo, ser donante cardíaco, donante de corazón, un donante de páncreas. Dicho lo cual, en España, precisamente, gracias a los magníficos equipos de los que disponemos, de los equipos trasplantadores, y teniendo en cuenta que nuestros potenciales donantes afortunadamente son personas de edad avanzada o muy avanzada que fallecen por causas naturales,
se han adaptado perfectamente a ese cambio en el perfil del potencial donante y han aprendido a trasplantar con enorme éxito órganos de gran complejidad procedentes de personas de edad avanzada o muy avanzada. Y aquí hablamos, por ejemplo, sobre todo de riñones y de hígados. Hemos aprendido a utilizar esos donantes complejos, esos donantes de edad avanzada con buenos resultados. Y también es importante decir que al aumentar la edad también aumenta la comorbilidad asociada. Vamos a hablar posteriormente de cómo intuir o evaluar si un órgano va a poder ser válido o no para trasplante. Posteriormente nos van a hablar del proyecto LiverColor, por ejemplo. Es decir, para la audiencia no hay un límite de edad, hay muy pocas contraindicaciones absolutas para donar órganos. Hablamos fundamentalmente de tumores metastásicos o tumores extraordinariamente agresivos o determinadas infecciones un poco controladas, pero hay muy poquitas contraindicaciones médicas para donar y no hay un límite de edad. Pero con la edad avanzada, que está siendo lo más habitual en nuestros donantes, y toda la comorbilidad y enfermedades que acompañan a la persona de edad más avanzada, se nos van poniendo también las cosas más complicadas. Pero para la audiencia no hay límites. Nosotros valoramos caso a caso con nuestros equipos si proceder o no con el trasplante de estos órganos. Ahora, enseguida, vamos a extender el debate al resto de ponentes y precisamente preguntaremos a la doctora Gómez sobre este proyecto que ahora citaba de LiverColor, que tiene el apoyo de Fundació La Caixa, que hoy nos convoca aquí en este debate. Pero aprovechando que tenemos aquí la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes y sabe muy bien cómo funciona el sistema, había mucho interés también entre el público, no solo el límite para donar de edad, que ha quedado muy bien aclarado cuál es, que no hay una respuesta cerrada y concreta, pero a la hora de recibir ese órgano donado también hay muchas dudas y mucho interés en saber quién tiene prioridad a la hora de recibir un órgano en un trasplante. Como comentábamos al principio del debate, el gran problema que existe en el mundo del trasplante es la desproporción entre los pacientes que necesitan un trasplante y los órganos que tenemos disponibles. Por eso todos los sistemas de trasplante tienen que disponer de sistemas de distribución, de asignación de órganos, que tienen que tener en cuenta un componente muy importante, que es el componente médico, y garantizar un acceso equitativo, y por eso disponemos de unos criterios de asignación de órganos que son transparentes, que se revisan anualmente en nuestro país y se van modulando para garantizar un acceso equitativo al trasplante. En España existe lo que llamamos un modelo mixto de asignación de órganos. Existe una asignación a nivel nacional de órganos para dos grupos de pacientes. Uno, para pacientes que están en una situación crítica, con un riesgo muy elevado de fallecer en un corto espacio de tiempo, es lo que llamamos urgencia cero, lo que significa que en el momento en que aparece un donante a nivel nacional compatible con ese receptor, ese órgano va para ese paciente, se encuentre donde se encuentre en cualquier lugar del país. Y el segundo grupo de pacientes que tiene prioridad a nivel nacional es lo que llamamos el paciente difícil de trasplantar por distintas circunstancias. Por ejemplo, lo que llamamos los pacientes hiperinmunizados. Son pacientes que por diferentes circunstancias, trasplantes previos, embarazos, transfusiones, han desarrollado lo que llamamos anticuerpos contra antígenos muy prevalentes en la población. ¿Esto qué significa? Que lo habitual es que rechacen la mayoría de los órganos que tenemos disponibles, y encontrar un órgano que no rechacen es como encontrar una aguja en un pajar. Hemos desarrollado un programa en España que se llama el programa PATI, que a estos pacientes muy difíciles de trasplantar les da prioridad a nivel nacional, y en el momento en que encontramos el donante idóneo para ese receptor, se le da prioridad sobre todos los demás. También se prioriza a los niños a nivel nacional porque son muy difíciles de trasplantar, y también se prioriza, por ejemplo, a los pacientes que necesitan trasplantes combinados, que también son muy difíciles de trasplantar. Por ejemplo, los que requieren todo el paquete abdominal, los que necesitan un trasplante de corazón-pulmón, etc. Por debajo de estos pacientes que tienen prioridad a nivel nacional, se hace una asignación más regional, más local.
con el objetivo de disminuir los tiempos de isquemia y disminuir los costes de transporte de órganos. Pero en esta asignación regional y local también se sigue un criterio clínico. Es decir, se da prioridad al paciente que está en una situación más precaria, con mayor riesgo de fallecimiento, y luego se tienen en cuenta una serie de scores que se construyen atendiendo a factores de compatibilidad, tiempo de permanencia en lista de espera, etc. Son sistemas muy complejos, pero de la manera más simplificada que he podido, os cuento cómo se asignan los órganos en España. Yo creo que la radiografía ha sido pues muy elocuente y nos ha quedado clarísimo el funcionamiento de cómo, bueno, de cómo funciona el sistema aquí en España. Precisamente, hablando y siguiendo esta conversación sobre los retos de la donación, quería plantearle a la doctora Gómez, porque en Vall d'Hebron están llevando a cabo un proyecto muy interesante que es LiverColor. Ahora ella nos dará más detalles, ¿no? Pero este programa lo que nos cuenta es la dificultad muchas veces de seleccionar aquellos órganos que realmente son óptimos para el trasplante. Y eso a veces es difícil de dilucidar en órganos como, por ejemplo, el hígado. Doctora Gómez, ¿por qué esto es así en el hígado y cómo LiverColor intenta sortear esa selección óptima de esos órganos que son buenos para el trasplante? Bueno, efectivamente, LiverColor nace de una necesidad y una necesidad de evaluar pues, los hígados que vamos a trasplantar de una mejor manera que lo estábamos haciendo. La manera habitual de cómo evaluamos un órgano es basado en las características morfológicas que tiene, ¿no? Sabemos que los hígados que acumulan más grasa tienen tendencia a ser más amarillos y con bordes más redondeados, y esto sabemos que si a veces aceptamos hígados que concretamente en porcentaje tienen más de un 30% de grasa acumulada, pues estos hígados pueden fallar, y entonces nuestra tendencia es a evaluar muy bien estas características de coloración y de bordes. Pero la manera objetiva de evaluar esto es por una biopsia. Una biopsia hepática es coger una pequeña muestra del hígado y analizarlo bajo el microscopio. Muchas veces este procedimiento, dadas las características del trasplante, pues no está disponible y no podemos vamos contra reloj. El hecho de analizar esto bajo el microscopio, tener que someter toda esta muestra a todas las técnicas que precisa, pues precisa un tiempo y nosotros vamos contra reloj. Cuanto más tiempo esperamos en coger este órgano y está congelado, pues nuestros resultados pueden ser peores. Así que la manera que tenemos de aceptar estos órganos es mediante la opinión o la decisión de la persona que evalúa el hígado. Entonces sabíamos que cuando descartamos un hígado hacemos una biopsia y sabíamos que pues, muchas veces pues, podíamos quizás descartar órganos que podían ser válidos para la donación. Así que desarrollamos un proyecto que iniciamos en el año 2018 en el que consistía en hacer fotos simplemente con una cámara fotográfica de última generación, como tiene cualquier móvil, y biopsiar estos hígados y entrenar un algoritmo para poder obtener en pocos segundos la respuesta objetiva de qué porcentaje de esteatosis de grasa acumulada tiene este órgano. Entonces empezamos con un diseño sencillo, unicéntrico, en el Hospital Vall d'Hebron, y vimos que el algoritmo pues funcionaba, ¿no? Que sus resultados de precisión eran buenos y que llegaba el momento de validar estos resultados, y empezamos a pedir ayudas, con ayudas de la Caixa y con otras ayudas empezamos a hacer este proyecto pues ya más real, y empezamos a hacer extensivo a todos los centros de trasplante hepático de España su participación con nosotros. Lo hicimos fácil, hay que facilitar, ¿no? Todos los recursos y creamos pues, una aplicación para que fácilmente se pudiesen hacer estas fotografías, tanto con wifi como sin wifi, que muchas veces no tenemos wifi en los quirófanos, ¿no? Todo facilitando pues, poder incluir casos. Y en ese punto estamos, en el punto de que actualmente ya tenemos reclutados más de 600 casos, y los resultados de precisión pues, son mejores que los que teníamos hasta el momento en cuanto al estándar, que es pues, la decisión de la persona que lo evalúa, ¿no?
Evidentemente serán siempre métodos de ayuda a la toma de decisiones. Al final es el profesional quien va a decidir si va a aceptar o no este órgano con ayuda de estas técnicas que al final tienen muchos más casos reclutados que lo que pueda haber evaluado la persona que lo está evaluando en ese momento en toda su vida profesional, ¿no? Estos algoritmos tienen muchísimos más datos que nosotros y nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestros resultados. Ahora decía, ¿no?, que han reclutado alrededor de unos 600 casos para entrenar esta herramienta, LiverColor. Entiendo que cuantos más casos tengan, mucho mejor, y un poco la idea es que esto que empezó en Vall d'Hebron y que ya se ha ido extendiendo a otros hospitales de España, cuanto más se use, mejor, e incluso no sé si esto podría ser traducible hacia otros órganos. Sí, efectivamente. Al final necesitamos que el algoritmo tenga muchos datos para que funcione y tenga unos resultados de precisión muy altos, ¿no? Y para eso necesitas muchos datos. Pensamos que en el año 2026, final del 2026, tendremos reclutados 1000 casos, lo cual permitirá ya que el algoritmo tenga unos resultados de precisión probablemente suficientes para poder iniciar ya su uso. Efectivamente, como preguntas, Nuria, es extensible a otros órganos. Esto empezó con hígado, pero luego empezamos a desarrollar también en riñón, se empezó a desarrollar el mismo método nuestros compañeros de riñón y están en la fase 1 de reclutar casos en el centro y ahora están haciéndolo extensible a otros centros. Es un desarrollo de entrenamiento de algoritmos basados con la imagen macroscópica, o sea, a grandes rasgos del órgano, que es extensible a cualquier órgano. Muy interesante porque además es un caso claro de cómo pueden colaborar los médicos, ¿no?, conjuntamente con la inteligencia artificial y que los dos son necesarios y no son excluyentes el uno del otro. Queríamos hablar también, porque estamos hablando de trasplantes, sobre todo el tema del posoperatorio y el seguimiento domiciliario, momentos en los que es muy importante ajustar la medicación inmunosupresora para evitar el rechazo de ese órgano. Y es, de hecho, uno de los grandes desafíos en un trasplante, el sistema inmunológico, que el receptor no rechace ese órgano que no le pertenece y que es de un donante y tiene otra información genética, ¿no? Antes nos hablaba la doctora Domínguez Gil del programa PATI, de esos pacientes de difícil trasplante que rechazan muchos de los órganos y que tienen esa prioridad para conseguir encontrar esa aguja en un pajar, ¿no? Quería pasar ahora al debate hacia el doctor Bestar para que nos contase un poco qué estrategias se siguen actualmente para evitar el rechazo del trasplante y qué retos, que deben ser muchos, conlleva todo el tema de la inmunosupresión. Sí, Nuria, pues la verdad, yo diría que hemos aprendido mucho, ¿no?, en los últimos 20 años, ¿no? Diría en el sentido de poder clasificar o identificar a pacientes que son más susceptibles, ¿no?, a desarrollar rechazo, ¿no? Conocemos un poco mejor, aunque vamos aprendiendo cada día más y refinando el conocimiento, ¿no? Pero sí que somos capaces de una forma relativamente bastante acurada, ¿no?, de diferenciar pacientes, como decía Beatriz muy bien, ¿no?, identificar pacientes que ya tienen una memoria, ¿no?, preformada, ¿no?, porque han estado expuestos ya a tejidos genéticamente distintos, ¿no?, por ejemplo, un embarazo, trasplantes previos, y generamos un tipo de respuesta inmune tremendamente especializada, ¿no?, y perfecta, ¿no?, que es capaz de eliminar pues ese órgano o ese tejido si se lo volvemos a ofrecer, ¿no? Y esto lo hacemos mediante técnicas bastante sensibles y sofisticadas que nos piden estos anticuerpos, ¿no? Entonces, este tipo de paciente, que aunque epidemiológicamente ya lo podemos identificar, ¿no?, porque tienen estos eventos previos, ¿no?, claramente identificables como trasplantes, transfusiones y tal, los podemos de alguna manera estudiar de una forma muy precisa y identificar qué órganos, ¿no?, realmente no tienen ausencia de estos antígenos contra los que los anticuerpos atacarían, ¿no? Sin embargo,
Y esto es un porcentaje importante, ¿no? Y desafortunadamente quizá creciente, ¿no? Porque los órganos no duran toda la vida, ¿no? Y por tanto hay muchos pacientes, especialmente en renal, ¿no? Que vuelven a la lista de espera y por tanto en muchas ocasiones sensibilizados, ¿no? Pero el otro gran pool de pacientes, ¿no? Que se trasplantarían por primera vez, ¿no? Y que no tienen estos anticuerpos, esta inmunidad preformada, los identificamos relativamente mal, ¿no? Es decir, los ponemos todos en un mismo pool de pacientes con un mismo nivel de riesgo inmunológico y todavía no somos muy bien capaces de identificar a aquellos que se podrían beneficiar de tener muy poco tratamiento inmunosupresor, ¿no? Estar expuestos durante tanto tiempo, ¿no? Durante casi todo el periodo del trasplante, a menos cantidad de inmunosupresión o quizá combinaciones de fármacos distintos de aquellos que a lo mejor necesitan más, aún sin tener estos anticuerpos, ¿no? Y yo creo que esto es una de las grandes líneas de investigación mundial, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Y que vamos identificando aquellos que, en cuanto a la compatibilidad llamada HLA, ¿no? Del sistema que nos diferencia, ¿no? Genéticamente, ¿no? Los diferentes tejidos entre los receptores y los donantes y ciertos nuevas técnicas, ¿no? Que nos permiten medir, ¿no? Cómo se activan pues, los linfocitos, ¿no? Que son las células que desarrollarían o se activarían para desarrollar el rechazo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay toda una línea tremendamente activa, ¿no? Pero que todavía no hemos sido capaces de incorporarla, digamos, en la práctica clínica, ¿no? Hay ensayos clínicos en marcha para ver si esto realmente tiene un impacto, ¿no? Es la manera un poco de probar su validez, pero hay un terreno muy importante de recorrer porque es la gran mayoría de pacientes, ¿no? Y en la que hoy en día les damos exactamente la misma cantidad y tipo de inmunosupresión, ¿no? Lo que llamamos el all for all, ¿no? Lo mismo para todos. Y ahí es donde todavía no somos capaces, pues eso, ¿no? De identificar los que podrían vivir quizá con solamente un medicamento y a dosis bajas, ¿no? Versus otros que tienen, pues, unas características distintas y, por tanto, para preservar ese órgano necesitan más tratamiento o combinaciones distintas, ¿no? Porque, ¿qué riesgos conlleva esta medicación? ¿Qué efectos secundarios tiene? Sí, pues mira, es prácticamente reproduce un poco la historia del HIV, ¿no? Es decir, hemos sido capaces con la inmunosupresión que utilizan los compañeros de hígado, corazón. De hecho, el trasplante es casi como es una especialidad, ¿no? Muy transversal, ¿no? Porque utilizamos el mismo tipo de tratamiento, es decir, prácticamente idéntico, quizá en dosis o en cantidades un poco distintas, pero en cuanto al tipo de inmunosupresión es el mismo, ¿no? Y lo que hacemos los trasplantólogos es lidiar con las complicaciones, porque el rechazo en estos pacientes con bajo riesgo se ha reducido tremendamente, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Un paciente que se trasplanta por primera vez, la incidencia de rechazo prácticamente está alrededor del 5 o 6%, ¿no? Clínico, ¿no? Por lo tanto, es muy bajo, ¿no? Pero esto es a expensas de pues toda una serie de efectos que no son efectos diana, es decir, de que solamente los fármacos querríamos que actuaran en el sistema inmune, ¿no? Sino que tienen otros efectos secundarios a nivel del metabolismo, sobre todo del perfil cardiovascular, generan en muchos pacientes hiperglucemia, diabetes post-trasplante, el perfil lipídico también se altera, hipertensión arterial. E incluso los nefrólogos, ¿no? Imaginaros, damos un tratamiento que es algo nefrotóxico, ¿no? Es decir, que a largo plazo podría producir cierto grado de fibrosis, ¿no? De cicatriz en el injerto, ¿no? Pero que es tremendamente eficaz para evitar la activación inmunitaria. Entonces, todo esto es un poco la batalla del día a día en las consultas, en el fondo, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Y siempre les decimos, ¿no? El rechazo siempre puede estar, ¿no? Si uno hace bien el tratamiento, pero lo que un poco nos marca el día a día es ver cómo van pues los efectos relacionados de alguna manera a este tratamiento inmunosupresor que damos, ¿no? Esa, como decía ahora, ¿no? Es la batalla en la consulta, en la fase posoperatoria del seguimiento del paciente y precisamente para reducir esos efectos secundarios, esas complicaciones derivadas de la medicación, la batalla en el laboratorio es que están investigando nuevas investigaciones para encontrar medicación que eviten el rechazo del órgano,
pero también las problemáticas que se encuentran en relación con los inmunosupresores. Aún está en una fase inicial, fase preclínica en animales, pero ¿qué es lo que, para que podamos entender todos, en qué están trabajando? Sí, es un proyecto que lleva años, ¿no? Que llevamos en el grupo, obviamente, la idea es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Intentar encontrar una familia de fármacos, ¿no? O alguna molécula, que de hecho ya la tenemos, alguna parecida, que realmente actúe de una forma directa en la diana terapéutica dirigida, es decir, al sistema inmune, ¿no? Y que evite todo lo que es lo que llamamos los efectos fuera de diana, ¿no? Y que se centre pues, realmente pues, a inhibir el sistema inmune, ¿no? Pero que no cause pues, nefrotoxicidad, diabetes, etcétera, ¿no? Y esto quizás a expensas de cambiar un poco el paradigma que tenemos todos los médicos, ¿no? Obviamente con nuestros pacientes, ¿no? Pero que es quizá aceptando algo más de rechazo, pero un rechazo que sabemos que es controlable, ¿no? Es decir, que podemos controlar, que no se pierde el injerto, ¿no? Pero que a cambio damos la gran ventaja de evitar todo esto que tiene un impacto en el paciente a medio, largo plazo e incluso en el injerto, ¿no? Y entonces nuestro proyecto es básicamente aprovechando un poco biología molecular y cómo evoluciona un poco todo el desarrollo tecnológico a nivel proteico, mucho de ello viniendo del mundo del cáncer, ¿no? Con moléculas que hacen lo contrario, ¿no? Que activan el sistema inmune para protegerse del cáncer, aquí es inhibiendo. Y hacemos una molécula que es un poco más compleja, que es biespecífica, ¿no? Intentamos ir a dos señales concretas que lo que harían es inhibir de una forma eficaz esta activación del linfocito T y de una manera al mismo tiempo permitir que unas células que se llaman reguladoras, que serían las buenas de la película, quizás se mantengan y no se vean todas inhibidas por completo, ¿no? Es decir, permitir de alguna manera una respuesta protectora del paciente, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, tener muy bien controlada la respuesta que daría lugar al rechazo y al mismo tiempo quitando la ecuación pues todo lo que sería relacionado con los efectos de las moléculas pequeñas que llamamos, ¿no? Que utilizamos actualmente. Uh-huh. Por lo tanto, afinar muchísimo más cómo se modula ese sistema inmunitario, esas defensas del paciente, para que no rechace el órgano, pero que tampoco tenga efectos adversos a causa de esa medicación. Muy interesante. También hablando de investigación quizá que ahora nos suena a ciencia ficción, ¿no? Pero que ya está sucediendo en las primeras fases del proceso científico. Quería pasar al doctor Aranguren porque decíamos, ¿no? Al inicio del debate que España es líder en donaciones, también en trasplantes. El año pasado, cifra récord, cerca de 6.500 trasplantes. Aún así, estamos lejos de cubrir toda la demanda. La OMS lo que marca es 2 millones de trasplantes para cubrir la demanda global. Estamos lejos de estas cifras e igual hay que buscar otras soluciones más allá de las donaciones. Y aquí quería preguntarle, doctor Aranguren, cuáles son las opciones de futuro en las que están investigando que no solo dependan de la donación pues, de personas que fallecen o personas que en vida dan un riñón o un fragmento de hígado, ¿no? Sí, a día de hoy se están investigando diferentes estrategias para producir órganos que se puedan utilizar en el trasplante y, como bien dices, pues suplir a la clínica de esos órganos que faltan, ¿no? La primera estrategia sería el senotrasplante, que es el trasplante de órganos de un animal a otro. En este caso se habla principalmente del trasplante de órganos del cerdo al humano. Y esta estrategia en los últimos años ya empezó a aplicarse en la clínica, en los 2 o 3 últimos años, y bueno, pues es muy esperanzadora, ¿no? Estos órganos de cerdo lo que se hacen es modificarlos genéticamente para que no produzcan un rechazo y así se puedan trasplantar en humanos. Por otro lado, la tecnología de organoides e impresión 3D en los últimos años también ha avanzado de forma muy significativa. Esta tecnología consiste en utilizar diferentes tipos de células que forman los tejidos y utilizar impresoras 3D y biomateriales para generar estructuras tridimensionales que se asemejen a los órganos.
a día de hoy todavía solo se pueden generar órganos de tamaño muy pequeño, pero la idea en un futuro es que se puedan ampliar estos órganos hasta producir órganos que tengan el tamaño adecuado y se puedan utilizar para trasplante. Y luego la tercera estrategia que se está estudiando hoy en día es la generación directa de órganos humanos dentro de animales, utilizando para ello células madre. Que aquí nos podrá explicar muy bien en qué consiste, porque en su grupo de investigación están trabajando precisamente en eso, en generar órganos humanos que le haga falta a un paciente dentro de un animal. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo tenemos que imaginarlo? Sí, nuestra línea de investigación se centra en utilizar células madre para generar órganos dentro de animales de una especie diferente, con una tecnología que se denomina complementación de blastocisto. En estos momentos estamos centrados nosotros en la generación de corazones utilizando diferentes modelos murinos como son rata y ratón, y también utilizando células humanas. Esta tecnología se basa en modificar genéticamente los embriones donantes. En este caso, digamos, modificaríamos genéticamente los embriones de cerdo para que entonces sean incapaces de formar los órganos que a nosotros nos interesan, y posteriormente se microinyectarían en estadios embrionarios muy iniciales las células madre humanas. De esta forma, el cerdo comenzaría a desarrollarse, pero sería incapaz de formar ese órgano, y las células madre que nosotros hemos microinyectado serían las que lo forman. Y de esta forma podríamos tener órganos humanos dentro de animales como el cerdo que podrían utilizarse para trasplante. Realmente suena muy futurista, ¿no? Muy ciencia ficción. Y ahora le tengo que hacer una pregunta que a los investigadores no les gusta nunca, pero la gente nos lo ha preguntado, que es horizonte temporal. ¿Esto está muy lejos? ¿Lo podríamos ver en 5 o 10 años? Bueno, siempre son difíciles de contestar estas preguntas. Esta es una tecnología muy compleja, hay muchos obstáculos que hay que superar, y una de las mayores limitaciones que existen a día de hoy es que las células humanas, una vez microinyectadas en estos embriones de animales, tienen muy baja capacidad de integración. Entonces, esto está limitando un poco la tecnología actual. Cuando se pueda resolver esta incapacidad de las células humanas de injertar, pues podríamos empezar a hablar de generar órganos humanos o humanizados en animales como el cerdo. Aunque es difícil calcularlos, han hecho muchos avances en los últimos años y podría ser que en los próximos 5 o 10 años se empiecen a generar órganos humanos. Pero bueno, dependerá un poco de cómo se vaya avanzando en el campo. Interesantísimo todo lo que nos han contado hasta ahora. Ahora me gustaría abrir este debate, que fuéramos conversando todos, quien se sienta interpelado que pueda intervenir. Y ahora que con el doctor Aranguren empezábamos a hablar sobre futuro, también me gustaría preguntarles, y a cada uno desde su ámbito de especialización dentro del mundo de los trasplantes, ¿dónde todavía no se llega? ¿Dónde están los retos de futuro en los que hace falta trabajar para mejorar todavía más el trabajo que se está haciendo en relación a la donación, los trasplantes, etcétera, etcétera? Doctora Domínguez Gil o doctor Bestar, adelante. No, adelante, adelante. Bueno, pues a ver, creo que depende la respuesta desde qué perspectiva se mire. Si hablamos del mundo de la práctica asistencial a día de hoy, yo creo que un reto muy importante al que nos estamos enfrentando, y lo voy a mencionar primero para luego irme al campo de la investigación, que entiendo que es lo que nos une hoy a todos, pero en la práctica asistencial la verdad es que nos estamos encontrando con un problema de crecimiento exponencial y con unas estructuras de equipos que permanecen pues muy parecidas a lo que eran hace 10 años, por ejemplo, con lo cual nos encontramos con un reto humano para mantener los niveles de actividad que hemos alcanzado, y además tenemos un reto muy importante de relevo generacional. El trasplante ha pasado de ser una actividad, yo diría que clínicamente muy, muy sexy, muy atractiva para los profesionales sanitarios, a transformarse en una terapia tan estandarizada y ya vista tan normal, que parece que ha perdido de cara a los profesionales el atractivo que solía tener en el pasado, a pesar de que sigue siendo
un milagro cada trasplante que hacemos. Esta capacidad de obtener el órgano bien de un donante vivo, bien de una persona que ha fallecido y de ser capaz de restablecer esa función en el receptor. Entonces tenemos un dilema ahí muy práctico que yo sí que quería poner encima de la mesa. Y desde el punto de vista de retos que además son muy relevantes para la investigación, yo mencionaría varios. Uno que antes ya he comentado es el cambio del perfil del donante. Tenemos un donante que afortunadamente digo que afortunadamente es un donante complicado porque la mortalidad en personas jóvenes por causas evitables en España es reducida, que es lo que debe ser en un país como el nuestro. Somos el segundo país más longevo del mundo y esto significa que nuestros potenciales donantes, como decía antes, son donantes mayores, donantes con comorbilidades y cómo conseguir que estos órganos funcionen adecuadamente en los receptores es un reto. Es un reto validarlos antes de trasplantarlos. Por otro lado, ha surgido lo que llamamos la donación en asistolia, que seguro que hablaremos de ella posteriormente, es decir, la donación a partir de personas que no fallecen en situación de muerte encefálica, sino tras una parada cardiorrespiratoria. Estos órganos sufren por la falta de flujo sanguíneo y por lo tanto nos adentramos en un ámbito muy atractivo para la investigación, que es todo el ámbito de la preservación de órganos, de preservar órganos, de validarlos, de garantizar que esos órganos van a funcionar antes de trasplantarlos. Esto es un reto y es un reto también desde el punto de vista del sostenimiento del sistema sanitario porque vienen a costes muy elevados, introducen costes adicionales en los programas de trasplante y tenemos que ver cuáles son los órganos que realmente se van a beneficiar de este tipo de técnicas de preservación que por otro lado nos podrían incluso permitir tratar esos órganos, incluso revertir cambios a través de modificaciones genéticas, en revertir, por ejemplo, los fenómenos del envejecimiento antes de trasplantar estos órganos y facilitados por los sistemas de preservación. Y yo diría que un gran reto, además de descubrir nuevos fármacos inmunosupresores, sería la inducción de tolerancia inmunológica, es decir, evitar totalmente la inmunosupresión en el paciente trasplantado. Así que yo sería los retos que pondría encima de la mesa en el momento actual. Muy bien. Doctor Bestar, quería también intervenir. No, me uno absolutamente a lo que ha comentado Beatriz, ¿no? Que son lo que llamamos unmet needs, ¿no? Totalmente, ¿no? En donde tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Yo también haría una lanza, ¿no? Como nefrólogo, ¿no? En la donación de vivo, ¿no? Que quizá en España es un punto que gracias a probablemente tenemos esta gran cantidad de donación, ¿no? De donante fallecido, es una herramienta o una estrategia que a lo mejor no hemos explotado, no estamos explotando como probablemente como hacen en otros países, ¿no? Y que creo que es una alternativa fantástica, ¿no? Es decir, como comentábamos antes, ¿no? A pesar de la gran cantidad de donantes que cada año aumentamos y todavía tenemos más gente lista de espera, ¿no? Por lo tanto, no damos abasto y aparte sabemos que es el mejor tratamiento, el mejor tipo de trasplante en riñón, como digo, en cuanto a longevidad y supervivencia del injerto, ¿no? Por lo tanto, concienciar a la sociedad también de que esta es la primera alternativa del trasplante, al menos a proponer, ¿no? Yo creo que es un punto importantísimo y que no es tanto de investigación, ¿no? Porque ya son hechos y que deberíamos trabajar mucho conjuntamente con las sociedades científicas, la administración, las asociaciones de pacientes, etcétera, ¿no? Pero aquí yo creo que hay un recorrido muy grande. Y el segundo, también lo comentaba Beatriz, ¿no? Y que lo comentaba yo también un poco de pasada, es que nos gustaría que los órganos, es decir, que la gente no volviera a necesitar un segundo trasplante, ¿no? Porque esto todavía es así, no somos capaces. Hay gente que tiene una longevidad enorme, ¿no? Pero las medianas, así como comentaba, casi no tenemos rechazo agudo, ¿no? El rechazo que había antes, que era casi el 50% en los años 90, ¿no? Y ahora casi el 5%, pero en cambio la supervivencia a largo plazo, si miramos las estadísticas, han mejorado, obviamente, ¿no? Pero no han mejorado como nos gustaría. Entonces aquí hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? En cuanto al tipo de inmunosupresión, entender mejor la inmunología, como comentaba Beatriz, ¿no? Porque sí que hay pacientes que necesitan mucho menos tratamiento que otros.
Y esto yo diría que es un punto clave, ¿no? Porque cuanto menos pacientes necesiten un segundo trasplante, más chance tendrán los que lo están esperando por primera vez, ¿no? Yo me inclinaría sobre todo por quizá estos dos puntos, ¿no? A resaltar, ¿no? Ujú. Doctores Gómez y Aranguren, cómo lo ven? Y totalmente de acuerdo con Uriol y con Beatriz respecto a los retos y concretamente creo que un punto fundamental es asegurar un relevo generacional. Al final, ser trasplantólogo o dedicarse al mundo del trasplante supone pues, muchos años de formación, mucha dedicación, 24 horas evidentemente, y asegurar un relevo generacional es fundamental. Aquí la inclusión de las nuevas tecnologías, la utilización de estas nuevas tecnologías nos puede ayudar quizás a ser de nuevo atractivos y utilizar estas nuevas tecnologías para reducir al final el estrés del profesional a la hora de la toma de decisiones. Al final hemos empezado, Livercolor es una pequeña representación un poco de por dónde va el camino y al final tú quieres ayudarte con las nuevas tecnologías para tener decisiones más seguras, más precisas y finalmente ir hacia los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? En el cual el profesional podrá hablar, podrá interactuar con la máquina y le podrá preguntar, ¿este hígado es bueno o no? ¿Realmente tengo, en el momento del trasplante, tengo suficiente flujo, le llega suficiente sangre a este hígado o no? ¿Tiene mi paciente alguna anomalía vascular? Va a hacer un repaso rápido. Todo esto facilita mucho la toma de decisiones y va a hacer que tengamos mejores resultados y quizás utilizando todas estas nuevas tecnologías pues pueda ser mucho más fácil asegurar un relevo generacional que es fundamental. Ujú. Doctor Aranguren. Sí, yo creo que está claro que aumentar la donación de personas vivas pues sería muy relevante, sobre todo en el caso del riñón, y ayudaría a disminuir las listas de espera. Y luego, por otro lado, también la mejor preservación de los órganos también mejoraría el tener más órganos disponibles para la clínica. Y creo que también es un campo en el que se está trabajando y la mejora en la preservación de los órganos yo creo que también va a ayudar a disminuir las listas. Ahora hablábamos, ¿no? de retos de futuro, pero bueno, es cierto y, por ejemplo, el doctor Bestar hablaba de cómo se ha mejorado, cómo se ha disminuido el rechazo desde los años 90 hasta día de hoy, ¿no? También quería poner sobre la mesa, porque lo citaba la doctora Domínguez Gil, todas las estrategias que han permitido aumentar la disponibilidad de órganos, como por ejemplo la donación en asistolia, ¿no? Sí, la donación en asistolia ha sido absolutamente crítica. Es curioso porque los primeros trasplantes que se hicieron de personas fallecidas, y hablamos de la década de los 60, se realizaron con órganos de personas que habían fallecido tras una parada cardiorrespiratoria. Pero estos órganos sufrían porque cuando una persona sufre la parada cardiorrespiratoria, esos órganos dejan de estar perfundidos con sangre oxigenada y rápidamente empiezan a perder su viabilidad. Unido a que en aquel momento no teníamos la inmunosupresión de la que disponemos a día de hoy, los resultados pues eran desastrosos. El corazón que trasplantó Christian Barnard en 1968, bueno, pues fueron 18 días de funcionamiento y fue precisamente un corazón de una persona que había fallecido tras una parada cardiorrespiratoria, aunque estaba en situación de muerte encefálica, pero los primeros órganos no funcionaban bien. Cuando se describe la muerte encefálica, que permite tener perfundidos los órganos hasta el momento de la obtención, se olvidó la donación en asistolia, pasó a la historia. Prácticamente en todos los países que tienen programas de trasplante bien consolidados, la mayor parte de los órganos se obtienen de personas que fallecen en muerte encefálica. Pero en la década de los 90 empieza a recuperarse otra vez el interés por este tipo de donación y se ha ido expandiendo sobre todo en este siglo. Pero a día de hoy solo 26 países del mundo tienen programa de donación en asistolia y España es el país que mayor tasa de donantes en asistolia tiene del mundo y el único que ha conseguido trasplantar todo tipo de órganos de estos donantes, incluyendo corazón, incluyendo intestino, pulmones, páncreas, riñones, órganos muy complicados porque son extraordinariamente sensibles a la isquemia caliente, a esa falta de flujo y tienen un alto riesgo de no funcionar adecuadamente.
Para nosotros ha sido tan importante el crecimiento de la asistolia que en la última década en España la donación y el trasplante ha crecido aproximadamente en un 50% y ha sido gracias a la asistolia. El año pasado, de hecho, se superó por primera vez el número de donantes en muerte encefálica a expensas de la asistolia. Hubo más donantes en asistolia en España que donantes en muerte encefálica. Y el futuro, el crecimiento futuro en donación de personas fallecidas es indiscutiblemente a partir de este tipo de donantes, porque la incidencia de muerte encefálica está muy estable en España o incluso disminuyendo en los últimos años. Por lo tanto, es nuestra vía de crecimiento y, como decía el doctor Aranguren, las técnicas de preservación en este campo son críticas. Si hemos conseguido trasplantar en España todo tipo de órganos de estos donantes, ha sido gracias a estrategias de preservación muy específicas, particularmente una que se llama perfusión regional normotérmica, que ahora los americanos hablan de ello como si lo hubieran descubierto, pero no, esto se descubrió aquí en España en la década de los 90 y es lo que nos ha permitido transformar la donación en asistolia en un proceso de donación multiorgánica prácticamente equivalente a la donación en muerte encefálica. Por eso yo creo que es importante hablar de este tipo de donación y además de todas las posibilidades de investigación que trae consigo en el ámbito de la preservación, la validación de órganos y nuevamente hacer también este ámbito extraordinariamente atractivo para los nuevos profesionales. Ahora que ha dicho eso, ¿no? Hacer este ámbito atractivo para nuevos profesionales, me ha llamado la atención que más de una ocasión han hablado de esta necesidad del relevo generacional en un ámbito del trasplante donde las terapias están muy estandarizadas, por ejemplo, en trasplantes de riñón e hígado. Pero bueno, todavía hay retos en muchos ámbitos que ahora estaban comentando, ¿no? Yo les quería preguntar también y poner sobre la mesa, por ejemplo, avances que hemos visto en los últimos años como trasplantes de útero, una terapia experimental, que han permitido el nacimiento del primer bebé nacido de un útero trasplantado en una mujer en mayo de 2023. ¿Qué opináis de la inversión en este tipo de trasplantes que bueno, se trasplantan cosas que no son necesarias, ¿no? para vivir, sino para cumplir deseos como el de ser madre? ¿Qué dilemas éticos os plantean avances de este tipo? No sé si Beatriz quiere comentar algo. Es un tema muy interesante, ¿no? Primero de todo, ¿no? Estamos acostumbrados quizá a plantear el trasplante como órganos vitales, ¿no? Y vitales quiere decir que si uno no se trasplanta, pues su posibilidad de vivir pues, es peor, ¿no? Sea porque no hay un reemplazo terapéutico, no está en diálisis o lo que sea, ¿no? Entonces, ya el ámbito donde se enmarca este tipo de trasplante pues es distinto, ¿no? Entonces, hacer comparativas lleva pues, probablemente pues, a no ser justas, ¿no? Por un lado o por otro, ¿no? Hay un tema económico, es decir, no hay una necesidad vital, por tanto, en un sistema público esto es planteable, ¿no? Si esto es ético o no, ¿no? Desde un punto de vista social, uno también podría plantearse pros y contras, ¿no? Hasta qué necesidad hay de tener un hijo, y para gente puede ser tremendamente necesario y producir un trastorno psicológico muy grave, ¿no? Y luego hay una necesidad de inmunosupresión, ¿no? Hay que inmunosuprimir a alguien temporalmente, en este caso, ¿no? Tanto a un feto como a una madre. Por lo tanto, me es difícil mojarme, pero sí que puedo entender ambos, digamos, lados desde el punto de vista crítico o a favor, ¿no? Pero creo que no es comparable, ¿no? No es justo ponerlo en la misma situación de lo que estamos hablando diariamente, ¿no? De ese trasplante de un órgano vital, ¿no? Es decir, que el paciente, si no se trasplanta, probablemente le vaya peor que si se trasplanta, ¿no? Si puedo intervenir aquí, creo que Oriol lo ha planteado muy bien. Quizá lo primero que tenemos que decir es que normalmente cuando se realizan innovaciones muy disruptivas, siempre se pasa por un periodo de rechazo, de incredulidad.
Antes hablaba de Christian Barnard cuando hizo el primer trasplante cardíaco. Los primeros trasplantes cardíacos fallecían en cuestión de días siempre y se llegó a plantear la ética del trasplante cardíaco. Si uno lee la biografía de Starzl y el hombre puzzle y lee los inicios del trasplante hepático y cuánto se le cuestionó en los foros internacionales, le hace mucho reflexión, o sea, uno reflexiona mucho en cuando se hacen este tipo de innovaciones tan disruptivas, las dificultades a las que estos pioneros se enfrentan. Entonces, cuando yo me tengo que posicionar con respecto al trasplante de útero, lo hago con la cautela de pensar que a lo mejor en 10 años lo hemos normalizado. Pero a día de hoy es cierto que plantea dilemas de muchas características. Hablamos del tema económico. En primer lugar, quizá deberíamos plantearnos que no poder ser madre, la esterilidad es una enfermedad, está reconocida como tal. A mí esto es algo que me costó ver, pero es una enfermedad. La esterilidad es reconocida como una enfermedad. La cuestión es la proporcionalidad de las medidas que se tienen que adoptar para tratar esa enfermedad. ¿Y qué supone en el momento actual un trasplante de útero? El trasplante de útero ahora mismo se hace fundamentalmente con donante viva. Esto significa que hay que hacer una esterectomía a una persona, a una mujer, no por una patología, no por una enfermedad, sino con el objetivo de ayudar a un tercero. En cualquier caso, esto lo hacemos con el trasplante renal de donante vivo del que antes habíamos hablado. Pero no es una esterectomía convencional, es una esterectomía mucho más agresiva. Hay que realizar el implante a una mujer, por otro lado, sana, que se tiene que someter, como decía Oriol antes, a una terapia inmunosupresora. Evidentemente, ese injerto tiene que ser funcionante y evidentemente en principio debería culminar con el poder cumplir con el deseo de la gestación. Las tasas de gestación que se están alcanzando, en principio si las comparamos con terapias de fertilidad, incluso podríamos decir que son ciertamente elevadas, podemos hablar de un 60%. Bueno, no está mal. Pero por otro lado es verdad que hablamos de un feto que se desarrolla en un ámbito de inmunosupresión. Y finalmente hay que someter a la receptora a luego una nueva histerectomía, a la retirada del útero una vez ha cumplido la función. ¿Es esto proporcionado atendiendo a lo que tratamos de resolver, que se podría resolver de otras maneras? Creo que ese es el dilema que hay que plantearse. Probablemente hay que posicionarse siempre en un punto de equilibrio, en un punto que nos permita ir resolviendo los diferentes dilemas. Por ejemplo, podríamos optar a un útero de donante fallecida. Creo que esto eliminaría un componente de la ecuación. Sabemos, por otro lado, que la inmunosupresión bien manejada no tiene por qué tener un efecto en el feto. Tenemos mucha experiencia también en embarazo, en gestaciones en mujeres trasplantadas sometidas a inmunosupresión. Y por supuesto sabemos que con el tiempo la eficacia de la técnica irá aumentando, irá mejorando. Por lo tanto, creo que muchas de estas cuestiones se irán, entiendo que depurando con el tiempo. Y probablemente el tema económico seguramente es el último del que hay que hablar, aunque evidentemente tiene que formar parte de la ecuación. Pero no es fácil posicionarse hacia un sí o hacia un no. Yo creo que hay que buscar un equilibrio y entender que la perspectiva con la que miramos ahora esta innovación, y a mí me ha ocurrido y me va a ocurrir durante un tiempo, probablemente tiene poco que ver con cómo evaluaré esta innovación en un periodo de 10 años. También suscita dilemas éticos, por ejemplo, la utilización de animales como incubadoras de órganos humanos. Xavier seguramente que nos cuenta el dilema ético de la posible diferenciación de esas células hacia grupos celulares no deseados, que es uno de los grandes dilemas que plantea, ¿no? Es decir, todas estas innovaciones tan disruptivas
traen este tipo de dilemas, hay que hablarlos, hay que tratar de resolverlos y hay que tratar de buscar el equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objetivo que buscamos, ayudar a una mujer que no puede ser madre o buscar una alternativa a una persona que no tiene la opción de un trasplante. Yo creo que ha desgranado muy bien este dilema y ha intentado poner perspectiva, ¿no? Porque la historia de la medicina nos pone encima de la mesa casos que nos dan de qué aprender. Ya ni que sea por alusiones, doctor Aranguren, ahora decía, ¿no? La doctora Domínguez Gil también los dilemas éticos que suscitan, ¿no? Hacer crecer órganos humanos dentro de otros animales, ¿dónde estaremos, ¿no? En 10 años y si se pueden superar alguno de estos dilemas que hoy parte de la comunidad tiene. Sí, está claro. Yo creo que todas las cosas que aparecen nuevas en la medicina o en las investigaciones siempre al principio dan como un poco rechazo, ¿no? Sobre todo cuando se mira desde fuera. Y el caso de, por ejemplo, los xenotransplantes o la generación de órganos humanos en cerdos, pues más aún, ¿no? Porque estamos hablando de generar unas quimeras, unos organismos que son cerdo, pero parcialmente serán humanos, tendrán los órganos humanos que se podrán utilizar para trasplante, pero es verdad que las células siempre pueden ir a regiones que no nos interesan, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del cerebro, tener un cerdo que parte del cerebro es humano, pues sería éticamente muy controvertido y es algo que hay que evitar. Y es normal que la gente pues le suscite rechazo o miedo el que se puedan generar este tipo de animales. Lo que hay que hacer es explicar bien las cosas que se están haciendo, cómo las estamos haciendo y también desarrollar la tecnología para, en este caso, para que las células vayan únicamente a los órganos que a nosotros nos interesan, ¿no? Conseguir diseñar estrategias donde no haya contribución de las células humanas fuera de los órganos de interés, sobre todo al tejido neural y germinal, ¿no? Pero es verdad que al final todas las tecnologías nuevas, pues al principio van a producir rechazo. Ahora mismo están haciendo los primeros xenotransplantes y también, pues, es difícil decirle a una persona, ¿no?, que necesita un órgano, mira, te vamos a trasplantar un órgano, pero es un órgano de un cerdo. Pues también produce rechazo, ¿no? Si ahora se hacen los primeros ensayos clínicos, se ve que esos órganos funcionan, que no se rechazan, que consiguen salvar vidas, pues dentro de 10 años probablemente se vea como algo mucho más normal el trasplantar órganos de animales, ¿no? Yo creo que al final es todo cuestión de tiempo, que se vea que las nuevas aplicaciones terapéuticas funcionan y salvan vidas y curan a los pacientes, ¿no? Entonces luego yo creo que se van normalizando las cosas. Uh-huh. Y doctora Gómez, ahora que hablábamos, ¿no?, de retos de futuro, la inteligencia artificial también muchas veces levanta ampollas. No sé si se encuentra con algunas reticencias en su día a día o se recibe bien, ¿no?, todo lo que puede aportar el algoritmo a la práctica clínica. Los que mejor lo reciben son los pacientes. Los pacientes siempre son mucho más abiertos muchas veces que los profesionales a la hora de considerar estas nuevas tecnologías. Ellos siempre en general ven muy bien estos avances. Es verdad que para profesionales con mucha experiencia que una herramienta les diga algo distinto a lo que ellos están considerando, pues puede ser en algunos momentos que no estén de acuerdo y que consideren que ellos, el propio profesional, pues es la propia inteligencia artificial porque ya tiene muchísima experiencia, pero la realidad es que los algoritmos van a estar entrenados con tantos datos que es imposible que en nuestra vida profesional podamos conseguir tener una valoración tan grande de casos. O sea que es una cuestión de datos. Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo evoluciona el mundo de los trasplantes, de la donación que hoy hemos querido abordar en este debate. Caixa Research, que organiza la Fundación La Caixa para dar a conocer los avances en este sector que realmente son tan apasionantes y desde ámbitos tan distintos que todos confluyen al final en el mismo tema de los trasplantes, porque hemos hablado de identificar y seleccionar los órganos más idóneos para trasplantar, de cómo superar los efectos secundarios y las complicaciones de la medicación inmunosupresora, incluso escenarios de futuro donde podamos pues,
diseñar, construir órganos a la carta que puedan alimentar también este modelo español, este sistema de salud nacional que funciona tan bien, pero que, bueno, que sigue teniendo retos por delante. Doctores Beatriz Domínguez Gil González, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, el doctor Oriol Bestar Matamoros desde Vallebrón, como también la doctora Concepción Gómez Gavara y doctor Xavier Aranguren López desde la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias a los 4 y estaremos pendientes de que dan de sí vuestras investigaciones que realmente son apasionantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.